de la tarde y corresponde presentar la tercera charla de nuestra segunda jornada del seminario virtual La Ruta de los Glaciares 2020. Posteriormente tendremos también, recordarles, una mesa redonda virtual con la participación de nuestros 6 expositores y expositoras que han estado acompañándonos durante estos 2 días. Corresponde presentar entonces la exposición Un aterrizaje forzoso en el actual interglacial, una perspectiva pan-patagónica, a cargo de Patricio Moreno Moncada, director del Núcleo Milenio Paleoclima, doctor en Biología Vegetal de la Universidad de Maine en Estados Unidos, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Chile e investigador asociado del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Moderará Rodrigo Villa, profesor asociado de la Universidad de Magallanes, investigador adjunto del Núcleo Milenio Paleoclima y doctor en Ecología y Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Adelante, Patricio, te escuchamos atentos. Gracias, Nicolás. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Ven la pantalla incorrecta? Así es, se ve la otra pantalla, la del presentador. Ok. A ver, opciones de Ahí sí, ahí puntero estamos. láser. Súper bien. El Bueno, puntero láser. gracias a todos por volver. Es entendible que después del almuerzo quieran descansar. Yo me comí un cordero, así que voy a tomar un café para bajarlo. Qué rico. Ya. La charla que les presentaré es una integración de resultados provenientes de lo que llamamos Patagonia Noroeste y Patagonia Suroeste. Entiéndase la región de los lagos del sur de Chile, Patagonia Noroeste, y la región de Magallanes, Patagonia Suroeste. En ambos sectores hemos estado trabajando con Rodrigo Villa y otros colegas y estudiantes, algunos de los cuales ahora son colegas. Y bueno, les presentaré una panorámica de algunas ideas que tenemos respecto a esta zona. Ya mis colegas han hablado de varios temas que son importantes y voy a recapitular algunos aspectos que son pertinentes para esta charla. En cuanto a las glaciaciones cuaternarias, ya hemos visto en varias presentaciones que son fenómenos cíclicos, son fenómenos de enfriamiento global, de crecimiento de glaciares y cambios importantes en la atmósfera, en la biosfera y en los océanos. En esta figura, por ejemplo, vemos acá en el eje X, vemos el eje temporal que va desde la actualidad, que es 0 años antes del presente, es decir, hoy, hasta 400.000 años atrás. Aquí la unidad de tiempo es Ka, que son kiloaños, y que es una manera de ocupar menos espacio en el texto. Así que vemos que durante los últimos 400.000 años han habido fluctuaciones importantes en las temperaturas del aire, medidas sobre Antártica, para lo cual se han utilizado métodos isotópicos que permiten entonces traducir ciertos fraccionamientos isotópicos en temperatura del aire. Y vemos que en la actualidad tenemos temperaturas muy altas, situación que se repite en momentos breves del pasado que corresponden, al igual que en la actualidad, a interglaciales. Y vemos que estos interglaciales están separados por largos periodos fríos, que son los glaciares, las glaciaciones, y vemos que al interior de las glaciaciones vemos que hay un sistemático, un persistente, una tendencia sostenida hacia el enfriamiento, y esta tendencia culmina durante los llamados máximos glaciales. Eso ocurre una y otra y otra y otra vez durante el cuaternario. Entonces vemos que
Una glaciación comienza de manera relativamente gradual, posteriormente hay fluctuaciones, hay una tendencia hacia mayor enfriamiento, y cuando se llega al máximo enfriamiento, ahí repentinamente sobreviene un alza muy rápida de las temperaturas, que corresponden a estas murallas verticales que vemos acá, por ejemplo. Esto correspondería entonces a la última terminación glacial. Acá estoy mostrando la terminación glacial previa, y así una y otra vez. Vemos que eso se correlaciona con variaciones en el nivel del mar. Los niveles del mar son más altos durante las interglaciaciones, y eso es porque durante las interglaciaciones tenemos una menor cantidad de hielo en reservorios continentales, lo cual hace que a través del ciclo hidrológico esta agua vuelva al océano. Pero vemos que durante las glaciaciones, y tomaré esta última como ejemplo, hay una sistemática tendencia hacia la disminución del nivel de los océanos, llegando hasta un máximo de 120 metros bajo el nivel actual. Y eso corresponde entonces a el último máximo glacial, y corresponde entonces a momentos en los cuales hay grandes reservorios de agua literalmente congelada en los continentes. Vemos entonces que además, aquí en rojo, hay una variación importante en el dióxido de carbono en la atmósfera. Vemos que durante interglaciales los niveles son altos, en momentos cálidos, y son muy bajos, acá en rojo vemos, son los niveles más bajos durante los máximos glaciales. Y bueno, sabemos que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, una relación entonces entre la concentración de este gas en la atmósfera y la temperatura global. Acá hay otra figura que muestra una variable que hasta ahora no hemos discutido, y que corresponde al el polvo que está presente en la atmósfera. Y en este caso, este polvo, este es un registro que desarrolló Fabrice Lambert, nuestro primer orador en esta serie de seminarios. Fabrice y colaboradores trabajaron en un testigo de hielo antártico y produjeron esta serie de fluctuaciones de la cantidad de polvo en la atmósfera. Nótese que acá la escala está invertida. Hay más polvo hacia abajo y hay menos polvo hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que durante los máximos glaciales la atmósfera tiene una carga importante de polvo, y el polvo es un agente importante en el sistema climático, y hay esfuerzos de investigación destinados a comprender su rol en la productividad oceánica y en los niveles de CO2 atmosférico. Ok, entonces vemos que hay una muy fina, una muy cercana relación entre lo que es las glaciaciones, las temperaturas atmosféricas, la química atmosférica, el nivel del mar y entonces también los océanos. En general hay una sucesión periódica de glaciaciones durante los últimos 800.000 años. Tienen una duración aproximada de 100.000 años, y prácticamente el 85 o 90% del tiempo durante ese rango temporal predominan condiciones glaciales. Lo cual es interesante porque la condición actual en la cual se ha llevado a cabo, digamos, el establecimiento de nuestras civilizaciones, se ha dado en un momento climáticamente algo excepcional en el marco de los últimos 800.000 años. Condiciones anómalamente, raramente cálidas, que duran aproximadamente entre 10 y 30.000 años. El actual interglacial ya lleva en curso 12.700 años. Entonces, quiero enfatizar con esta figura que las transiciones desde condiciones de máxima glaciación a condiciones interglaciales, que ya es una condición extrema del sistema climático, esta transición ocurre de manera muy rápida. Son abruptas. ¿Qué significa eso? Que son de gran rapidez y de gran magnitud, y las terminaciones glaciales ocurren solamente, al menos durante los últimos 800.000 años,
ocurren solamente cuando se ha alcanzado el máximo volumen de hielo en ambientes continentales, lo cual genera una inestabilidad del sistema climático que entonces estaría propiciando una respuesta no lineal del sistema a este tipo de forzamiento. Acá muestro un zoom de los últimos 25.000 años, corresponde a este rectángulo con líneas segmentadas que tenemos acá, y coloco junto a la temperatura, que es la curva negra, vemos que la temperatura incrementa en torno a 18.000 años, y hay una tendencia sistemática con una pausa o enfriamiento durante este tiempo, la llamada reversión fría antártica, y posteriormente calentamiento que lleva a condiciones interglaciales de temperatura. Esto es en Antártica. Vemos que, espero que lo vean, la línea roja corresponde a la concentración de CO2 atmosférico. Vemos que hay una muy fina covariación entre estos dos factores, y vemos que a la par, además, hay una disminución importante del polvo atmosférico preservado entonces en estos registros de hielo antárticos. Entonces, hay una relación entre estos componentes, la manera exacta como se relacionan y la magnitud de su influencia son temas que algunos miembros del núcleo Milenio Paleoclima están trabajando en detalle en sus tesis o en sus proyectos de investigación. Entonces, para mapear el tiempo, tenemos entonces en este rango temporal el último máximo glacial, que correspondería entonces a este tramo entre 18.000 aproximadamente y 25.000 aproximadamente. La terminación glacial, la última terminación glacial, T1, entre 18.000 aproximadamente y aproximadamente 12.000, y Holoceno serían entonces los últimos 12.000 años de condiciones netamente cálidas, interglaciales. Ahora, ha sido objeto de mucha investigación los mecanismos responsables de todos estos cambios, cuáles son las distintas escalas temporales, los distintos gatillantes que provocan que el sistema se comporte de una u otra manera en un ámbito glacial o interglacial. Y son preguntas fundamentales que décadas de investigación han revelado algunas respuestas, y bueno, hay una muy escasa representación de registros provenientes del sur de Sudamérica como para poder evaluar la aplicabilidad de muchas de estas hipótesis. Además, el saber cómo impactaron a los glaciares y a la biota terrestre estos cambios climáticos, a veces extremadamente rápidos, es un tema que varias generaciones de investigadores han estado desarrollando estudios en el sur de Sudamérica para responder esto, y más recientemente, bueno, Rodrigo Villa y yo hemos estado, junto a nuestros estudiantes, hemos estado trabajando en esto. Así que es un campo de investigación en el cual sabemos algunas cosas, pero estamos tratando de mejorar nuestro conocimiento. Fabrice introdujo al comienzo de esta serie de charlas los vientos del oeste, y los vientos del oeste son muy importantes en esta región. Los vientos del oeste no solamente aportan una cantidad importante de precipitación a las costas oestes de Patagonia, sino que además están muy finamente involucradas, es un componente muy importante en lo que es la circulación oceánica. Algunos de los participantes ya mencionaron la corriente circumantártica, y efectivamente hay una relación muy cercana entre lo que son los vientos del oeste y la corriente circumantártica. Y bueno, los vientos del oeste, a través de su influencia en el océano austral, también regula, también influencia la cantidad de dióxido de carbono que es extraído del océano profundo y que es liberado a la atmósfera. Eso por el efecto que tiene entonces sobre la superficie del océano austral. Y bueno, esto da para mucha discusión y podría ser una charla en sí sola, podría ser un curso entero de un semestre por sí solo. Yo solamente lo voy a mencionar porque Fabrice lo explicó al comienzo y porque es relevante en esta zona de estudio. De hecho, aquí esta figura me sirve para mostrar que los vientos del oeste tienen
una continuidad zonal importante. ¿Qué quiere decir eso? Significa que a lo largo de una banda latitudinal en el hemisferio sur tienen una continuidad y una simetría importante. Y como se puede apreciar acá, Sudamérica, específicamente el área de Patagonia, es el único sector de las latitudes medias que tiene entonces una proyección hacia el sur que intersecta esta área de máxima influencia de los vientos del oeste. Entonces, si es que uno quiere reconstruir en el pasado cómo cambiaron los vientos del oeste en ambientes continentales, bueno, Patagonia es probablemente una de las zonas más importantes para hacer eso. Bien, esta figura ya fue mostrada, simplemente recordar de que durante el máximo de la última glaciación, que son las figuras que tenemos aquí a la izquierda, el sur, el hemisferio sur, por supuesto, tuvo una Antártica más grande que la actualidad. O sea, Antártica ya es grande, y fue mucho más grande durante el último máximo glacial. Y respecto a la condición actual, que es lo que vemos a la derecha, vemos que hay un gran manto de hielo que cubre el sector sur de Sudamérica, posicionado por sobre los Andes. Hay otras masas de hielo importantes, Nueva Zelanda, pero a este nivel de análisis la verdad es que es poco aparente. Ciertamente el manto de hielo patagónico fue la segunda masa de hielo más grande del hemisferio sur. Y esto lo mencionó Esteban, y lo voy a repetir, porque es importante para el análisis que presentaré a continuación. Y bueno, aquí se muestra una figura en la cual se compara la distribución actual de grandes masas de hielo en los Andes. Está el campo de hielo patagónico norte, campo de hielo patagónico sur, cordillera Darwin, y vemos que son, la verdad, ínfimos, muy pequeños comparados con la extensión que tuvo el manto de hielo patagónico durante el máximo de la última glaciación, que es lo que se muestra aquí con blanco. Ahora, no sé si se habrán dado cuenta, pero el logo de nuestro núcleo paleoclima, de una manera artística, trata de recrear el manto de hielo patagónico. Este triángulo gris que vemos acá es el continente sudamericano, con muchas libertades artísticas, por supuesto, y acá este rombo que vemos corresponde al manto de hielo patagónico. Se resolvió el misterio. Muy bien. En Patagonia Noroeste, bueno, mostraré... perdón. Aquí muestro dos estrellas, y que corresponden a dos áreas que presentaré a continuación, en donde hemos realizado algunos estudios. En Patagonia Noroeste, en la región de los lagos chilenas, bueno, es una zona en la cual no solamente nosotros, sino que, bueno, varios investigadores previos a nosotros llevaron a cabo estudios importantes, y es una zona muy adecuada para hacer estudios detallados, gracias a la magnífica preservación de geoformas y depósitos glaciales, así como la importante abundancia de lagos que nos sirven para obtener registros sedimentarios del fondo. Además, es una zona que actualmente tiene algunos glaciares pequeños, y además tiene múltiples centros eruptivos, que, como mostró Rodrigo Villa, contribuyen de vez en cuando con, a veces muy frecuentemente, con cenizas volcánicas, que a nosotros nos sirven mucho para tener marcadores estratigráficos, nos facilita el trabajo, y además es muy importante en términos biológicos, porque muchas de estas cenizas constituyen la base para la posterior formación de suelos de origen volcánico en la zona de estudio, lo cual, bueno, cambia la biogeoquímica de estos ambientes, y también constituye el sustrato a partir del cual entonces se puede desarrollar la vegetación en esta área de estudio. Vegetación que actualmente consiste de bosques templados lluviosos, que van desde el nivel del mar hasta el límite arbóreo, ubicado a los 1200 metros sobre el nivel del mar. Yo no mostraré detalles, solamente voy a mostrar un resumen de algunos resultados de esta zona, porque me quiero concentrar en Magallanes. Pero esta zona tiene una serie de resultados bastante interesantes. En esta zona, bueno,
me imagino que ustedes la conocen, es el área de Puerto Montt y la Grande de Chiloé, y vemos que en esta zona, la región de los lagos, tiene su nombre, debe su nombre a la presencia de grandes lagos. Lago Yanquihue, Rupanco, Puyehue y varios otros hacia el norte, el lago Ranco también. Bueno, cada uno de estos lagos corresponde a un lago, a una cuenca que se originó a partir de la acción glacial. Y se han estudiado estos sectores y se ha visto que lóbulos glaciales provenientes del manto de hielo patagónico en este sector cubrieron estos sectores, moldearon la topografía, erosionaron, depositaron, y hay una cantidad importante de depósitos que han sido estudiados con cierto grado de detalle y que nos informan respecto de las dinámicas de cambio que ha tenido el manto de hielo patagónico en este sector. Les resumo mucha información en 3 o 4 oraciones. Han habido múltiples expansiones de glaciares durante en este tiempo, durante el último máximo glacial. Aquí están las edades: 33.600, 30.800, 26.900, 26.000, y el último avance del último máximo glacial corresponde a uno que culminó en torno a 18.000 años aproximadamente. Y este es un registro interesante porque está muy fina y exquisitamente datado con múltiples edades radiocarbónicas, y se tiene gran certeza y gran precisión respecto a cuándo alcanzó su máximo, en el contexto también de otros avances también datados por radiocarbono, que provee un cronómetro isotópico bastante preciso en este rango de edades. La última terminación glacial comenzó en torno a casi 18.000, entre 18.000 y 17.500, y a raíz de eso entonces los glaciares retrocedieron mucho, en algunos casos más de 120 kilómetros de vuelta hacia los Andes o hacia Chiloé continental en menos de 1000 años. Aquí les muestro un resumen de lo que acabo de indicar. Aquí se muestra en el eje X la escala de tiempo temporal, la escala de tiempo de los últimos 140.000 años, y aquí tenemos en negro esta línea que corresponde entonces a el delta de deuterio, que es un paleotermómetro isotópico. Vemos acá, a estas alturas ustedes ya están familiarizados con esta figura, condiciones de máxima depresión de temperaturas. Este es un registro antártico, el registro que muestro acá en negro, y a continuación se ve entonces este calentamiento de la última terminación, una reversión hacia frío, la reversión fría antártica, y posteriormente el Holoceno. Bueno, aquí en azul muestro cada uno de los pulsos de máximo glacial en esta zona. Les acabo de indicar los números, y acá se muestra en rojo evidencia estratigráfica y cronológica de la región de los lagos, que muestra entonces este retroceso rápido, como lo llamamos en el laboratorio, el retroceso rápido y furioso, rápido y de gran magnitud. Y claro, comienza a los 17.800 y prácticamente en 1000 años todas las zonas bajas quedan desprovistas de cubierta glacial. Ahora, eso es en cuanto a los glaciares. En cuanto a la vegetación, que es el foco principal de esta charla, la vegetación la hemos estudiado a través de múltiples sitios en lagos pequeños, y la manera como nosotros interpretamos este registro fósil es a través de la composición de los niveles polínicos fósiles, que revelan la presencia de especies pertenecientes a estos distintos bosques y estos distintos tipos de vegetación. En las zonas bajas tenemos el bosque valdiviano, bosque lluvioso valdiviano, bajo 400 metros, más hacia arriba en las cordilleras, cordillera de la costa y cordillera de los Andes, vemos el bosque lluvioso norpatagónico, con o sin coníferas. Las coníferas dentro de este tipo de bosque se encuentran a mayor altitud, porque son más resistentes al frío. Vemos hacia los sectores más elevados, bosque deciduo subantártico, y por sobre eso vemos la vegetación, las praderas altoandinas, que tienen características muy distintas a los bosques, en cuanto a su composición y su fisionomía. Esta figura la mostró Rodrigo Illa, y es una figura
ha resistido el embate del tiempo durante 64 años, es una figura magnífica, que resume muy bien un montón de aspectos en cuanto a la distribución tanto en altitud como a lo largo de un eje longitudinal, y muestra las distintas formaciones de bosque y las distintas unidades de vegetación. El área de estudio que les estoy mostrando acá en la región de los lagos corresponde a este rectángulo, y vemos que, reitero lo que dije antes, el bosque valdiviano está presente en las zonas bajas, bosque norpatagónico a mayor altitud con coníferas, que corresponden a estas flechitas. Posteriormente, o más arriba, vemos el bosque deciduo subantártico y luego la vegetación altoandina. Ok, para responder la pregunta ¿cómo respondió la vegetación? Obtenimos registros del fondo de lagos. Rodrigo Villa se refirió a esto con gran elocuencia y de manera muy certera, así que yo solamente lo menciono de manera rápida, indicando que en la región de los lagos tenemos la posibilidad de elegir qué lagos nos interesa trabajar. Y en general hay un criterio que son, lagos pequeños de cuenca cerrada, es decir, que no tengan ríos que entren ni que salgan, con batimetrías simples, eso significa que el fondo del lago sea simple, digamos que ojalá que sea un bowl, una batea, un plato hondo, simple, que tenga accesibilidad terrestre, que esté alejado de pendientes fuertes. ¿Por qué? Porque pueden haber deslizamientos que pueden alterar la sedimentación pelágica normal, digamos, dentro del lago, y que al menos tengan 8 metros de profundidad de agua. Eso fue un descubrimiento a lo largo de años, porque muchas veces en los lagos muy someros dejaron de ser lagos durante los momentos secos y se convirtieron en turberas. Bueno, nosotros queremos que siempre sean lagos, así que necesitamos que tengan una profundidad mínima, y que, una vez obtenidos los testigos, queremos que tengan altas tasas de sedimentación. Queremos muchas cosas, y toma trabajo conseguir sitios así. ¿Para qué? Para desarrollar una serie de análisis en los sedimentos que nos permitan identificar fluctuaciones pasadas en la vegetación, en el clima, en el fuego, y otra serie de variables. Ahora me detengo en un sitio, en un registro polínico hipersimplificado. Siempre es un desafío mostrar registros palinológicos para que la gente entienda y no se aburra. Aquí solo muestro 3 curvas de este sitio, que se llama Pichilaguna, que es un sitio que estudiamos con Javier Avidela en su tesis de magíster y unos colaboradores. Y vemos acá que el dominio temporal va desde 0, Ka, acuérdense, kiloaños, miles de años antes del presente, hasta 25.000 años atrás. Es decir, el tiempo aquí fluye de derecha a izquierda. Y vemos que esta curva resumen, que es la curva de Poren Arborio, muestra que durante el último máximo glacial, que corresponde a este tramo celeste, entre 25.000 y 17.800 años, el Poren Arborio era bastante bajo. Y esto un poco puede abordar la pregunta de uno de los participantes respecto a la presencia de bosques previo al retroceso de los glaciares más hacia el sur. Bueno, hubo sectores en la región de los lagos que tuvieron vegetación arbórea. Bosques propiamente tales, probablemente bosques abiertos. Y vemos que hay una serie de fluctuaciones acá que tienen que ver con temperatura. De hecho, fíjense acá que hay un descenso durante este tiempo, y eso corresponde al momento en el cual los glaciares en esta zona alcanzaron su último avance del último máximo glacial bajo temperaturas más frías, y eso se queda registrado acá con la disminución del polen arbóreo, a expensas, claro, debido a un incremento de hierbas y arbustos resistentes a condiciones más frías. Posteriormente vemos expansión de coníferas resistentes al frío durante este momento particularmente frío húmedo, que corresponde a la reversión fría antártica, y posteriormente ya en el Holoceno, en el actual interglacial, vemos que hay un incremento de árboles del bosque valdiviano, como el ulmo itiaca, que incrementan y alcanzan un máximo temprano, y posteriormente incrementan nuevamente a consecuencia de cambio ambiental que examinaré a continuación.
Acá en la figura de arriba vemos las tasas de cambio de la vegetación. Este es como un acelerómetro, mide la divergencia entre muestras polínicas adyacentes por unidad de tiempo. Es decir, es sensible a la magnitud del cambio en la vegetación registrada en el registro de Polen por unidad de tiempo. Y vemos que la última terminación glacial fue un momento de cambios rápidos, y posteriormente se replican cambios rápidos durante la última terminación, y durante el Holoceno vemos que se vuelve loco el sistema con muchos cambios muy rápidos, y en los últimos siglos se alcanzan los valores más altos de tasas de cambio. Es decir, hay cambios muy rápidos y de gran magnitud durante el proceso de construcción de la zona de estudio. Estaban solicitadas respuestas 0,5. Escucho Le gente. mandé un mail individual, pero al mismo mail a todos para solicitar. Bueno, acá muestro la... ¿Aló? ¿Rodrigo? ¿Aló, Pato? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Ya, yo te escucho. No sé. Ya, Sí, se escucha, dice, ya, ok. ya, Dale perfecto. nomás, Patricio. Ya, sí, bueno, vemos que asociado a la última terminación glacial, vemos que hay un incremento importante en fuegos. Estos son, Rodrigo habló de esto. Estas son partículas de carbón que se preservan en los sedimentos y que su abundancia nos da cuenta de la presencia de fuegos en torno al área de estudio. Y vemos que asociado a la última terminación glacial hay un incremento en 2 órdenes de magnitud de la abundancia de estas partículas, y vemos que persiste alto durante el actual interglacial con fluctuaciones, y vemos que si es que uno extrae la frecuencia de fuegos a partir de registros como este, uno obtiene entonces una curva de frecuencia de fuego como la que se muestra acá, en la cual vemos el inicio de actividad de fuego en torno a la última terminación, con un pico notable en torno a 12.700 años, y posteriormente un incremento gradual sostenido con fluctuaciones y con un máximo que, ¡oh, caramba!, es idéntico a la abundancia de Eucriphia calcluvia, de Ulmotiaca, lo cual sugiere que estos ecosistemas tienen tienen regímenes de fuego característicos que permiten la persistencia de estos ecosistemas a lo largo del tiempo, condicionados por variabilidad climática durante el actual interglacial. Hay una muy fina relación entonces entre ciertas especies del bosque valdiviano y la ocurrencia de fuego en esos ambientes. ¿Hay alguna consulta, Rodrigo? No sé si estoy muy acelerado. No hay consultas todavía, Pato. Vamos bien en el tiempo. No te preocupes. Ya, súper. Si voy muy acelerado, me lo dices, ¿no? Yo te detendré, no te preocupes. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ese registro da para discutir mucho, pero me quedo con los aspectos más destacables, que son los que coloco como resumen en esta figura. Durante el último máximo glacial hubo predominio de vegetación abierta, con elementos que actualmente están presentes en los ambientes altoandinos, sugiriendo que las condiciones eran bastante frías y húmedas durante ese tiempo, y corresponde entonces a este rango temporal simbolizado con esta franja azul, y que es el último máximo glacial. Durante la última terminación vemos que hay un incremento de especies arbóreas características del bosque lluvioso norpatagónico, que a lo largo de muy pocos años, a lo largo de el primer milenio de la última terminación, establecen bosques cerrados, característicos de este sector de Norpatagonia. Vemos, no coloca acá una distinción especial, pero vemos que durante la reversión fría antártica, este momento de descenso de temperaturas en Antártica, vemos que hay entonces proliferación, hay incremento, expanden especies
características del bosque norpatagónico, resistentes al frío y que además requieren mucha humedad durante este tiempo. Bueno, posteriormente vemos calentamiento, condiciones de máxima temperatura, de mínima precipitación durante esta franja roja, entre 10 y 7,5, recuerden ese número porque lo veremos una y otra vez. Y posteriormente, en los últimos 7.500 años, vemos nuevamente bosque norpatagónico, esta vez mezclado con elementos del bosque valdiviano. Entonces, a escalas de tiempo multimilenial, este es un resumen medianamente claro. Entonces, ahora nos dirigimos hacia Magallanes, y aquí hay una foto bonita sacada por Michael Fletcher, un postdoc que trabajó con nosotros en esta zona. En esta zona, bueno, ya hemos visto algunas charlas, de hecho Esteban nos dejó todo clarísimo. Acá simplemente reitero algunas cosas que él dijo. Acá, bueno, vemos que el manto hidropatagónico emitió una serie de glaciares hacia el sector este. Última Esperanza está ubicado acá, en este sector. Lóbulo Última Esperanza, que lo hemos mencionado unas cuantas veces. Y hay otros lóbulos más hacia el sur, Skyrim, Otway, el lóbulo Estrecho Magallanes y, ¿cómo se llama este? Valle Inútil. Sí. Esto corresponde a una caricatura, la verdad es que esto es un concepto, no necesariamente es un mapeo riguroso. Pero bueno, el asunto es que durante el último máximo glacial, y previo al último máximo glacial, de hecho, hay una serie de avances que llegaron a extensiones máximas a estas edades que muestro acá, de acuerdo a estos autores, 48.000, casi 40.000, 34.000 y 21.500, tanto en Tierra del Fuego como un poquito más hacia el norte, incluyendo Última Esperanza. El último avance del último máximo glacial culminó justo antes de 17.500, ese es el trabajo principalmente de Esteban, y la última terminación en el área de estudio ocurrió entre 17.500 y 11.500 en las zonas bajas. Un resumen de esto lo muestro a continuación. Nuevamente está nuestro esquema temporal con el último máximo glacial en este tramo. Vemos que hay dos avances, de acuerdo a la cronología que les presenté, durante el último máximo glacial, y dos avances previo a ello. Y posteriormente vemos un abandono de esta última posición del último máximo glacial, retroceso de formación de lagos proglaciales a partir de 17.500. A diferencia de lo que mostré en Patagonia Norte, acá la última terminación es bastante más gradual. Hay persistencia de glaciares en los sectores bajos y algunos de ellos formaron grandes lagos proglaciales. Ok, ahora examinaré la vegetación proveniente de una serie de estudios que hemos desarrollado en el área de Última Esperanza. Y eso corresponde acá al rectángulo que les estoy mostrando en rojo. En este sector, a lo largo de un eje longitudinal y altitudinal, vemos que hay tres principales, de acuerdo a este esquema, tres principales unidades de vegetación. El bosque subantártico, que correspondería entonces a lo que Rodrigo Villa describió con detalle, con especies predominantemente perennes, digamos, siempre verdes. El bosque deciduo subantártico, con especies características entonces de esta zona, como son Nothofagus pumilio, digamos la lenga, y el Nothofagus antártica, que es el ñirre, y que son especies deciduas, y en sectores más altos, por sobre el límite arbóreo, entonces tenemos vegetación altoandina, que a esta latitud está bastante más baja que en el sector de la región de los lagos. Ahora, esa es una expresión en longitud y en altitud. La expresión latitudinal de esto se muestra acá, y Rodrigo también mostró esto, y aquí simplemente quiero reiterar lo que Rodrigo indicó, que hay una transición de estos ambientes de bosque deciduo hacia lo que es la estepa patagónica, hacia el este, y eso está condicionado principalmente por los montos de precipitación que atraviesan la cordillera de los Andes hacia el este. Acá les muestro entonces los sitios que discutiré a continuación. Son sitios,
la mayoría de los cuales hemos trabajado nosotros, y que están distribuidos entonces a lo largo de este sector, principalmente hacia el este de los Andes, y capturan entonces la variabilidad de la vegetación pasada a lo largo de esta zona transicional de altas precipitaciones con bajas precipitaciones. El sitio más al sur se encuentra muy cercano a la costa de Skyrim, y ese es un sitio que ha estudiado un estudiante de doctorado del laboratorio, Oscar Peche. Aquí mostraré resultados de otros dos estudiantes también de doctorado, Carla Enríquez y William Enríquez. No son hermanos, por si acaso. Bueno, esta figura la mostró Esteban y corresponde a una simplificación de su trabajo de tesis. Él también fue estudiante. Esta es su tesis de magíster. Y aquí vemos una animación que muestra entonces la distribución de las morenas más externas, correspondientes al complejo Río Turbio, y que están discutidas en la guía que les entregamos. Posteriormente vemos, ok, hazme caso, no me hace caso, ok, sí me hace caso con la flecha. Vemos las morenas Arauco, que corresponden a ese sector, mostrado en amarillo, y que tienen edades cosmogénicas de 34.000, y el trabajo que nosotros desarrollamos que permite entonces acotar su abandono en torno a los 17.500 años antes del presente. Ok, ese es el contexto amplio, digamos, de la geomorfología del último máximo glacial, y mostraré a continuación los sitios que sustentan entonces lo que mostraré en las siguientes diapositivas. Bueno, voy a iniciar la descripción mostrando dos sitios. Uno se llama Lago Pintito y el otro se llama Lago Escondido. Lago Pintito es un nombre que nosotros inventamos. ¿Por qué? Porque el lago se encuentra al lado del Lago Pinto, y como es más pequeño, es el Lago Pintito. Y el otro se llama Lago Escondido, ¿sí? Y es el que se ubicaba, ¿se acuerdan que lo enfaticé hace un rato? Voy a retroceder. Acá, un poco más hacia el sur, en el sector de Skyrim. Ok, bueno, estos dos sitios se muestran acá en función de su edad. El registro va desde 0 hasta 17.000 años atrás. Las curvas rojas corresponden al registro del Lago Pintito, y las curvas negras corresponden al registro del Lago Escondido. Arriba muestro el porcentaje de polen arbóreo, es decir, la suma de todos los árboles, en ambos casos. Acá, char significa en inglés las tasas de acumulación de carbón macroscópico, es decir, un indicador de paleofuegos. En rojo, Lago Pintito, en negro, Lago Escondido. Isoetes, en rojo, corresponde al registro de Pintito, y en negro a Escondido. Esto requiere explicación. Isoetes es una planta acuática que vive en los sectores someros, litorales de ambos sitios. Esta es una planta que crece exclusivamente en los sectores más someros o de menor profundidad, por sobre 1,5 metros. Es decir, se encuentran entre aproximadamente 0 y 1,5 metros de profundidad. Entonces, en muchos lagos, Isoetes tiende a formar un anillo en la periferia de los lagos, y su distribución hacia sectores más profundos se ve limitado por la penetración de luz. Entonces, Isoetes es una planta entonces característica de estos ambientes someros, y por lo tanto es un buen indicador de condiciones de lagos bajos en el pasado. ¿Por qué? Porque si nuestro lago desciende, a ver, ¿dónde está la cámara? Ahí está. Si nuestro lago desciende su nivel, se hace más somero, eso hace entonces que el anillo de ambientes litorales que originalmente estaba distanciado del centro del lago, ese anillo va a tender a acercarse al centro del lago. ¿Por qué? Porque
el nivel baja y los ambientes litorales se convierten más proximales, más cercanos entonces al sector más profundo, que es el sector de donde nosotros sacamos nuestras muestras de sedimento. Entonces, la abundancia de isoetes correspondería entonces a un indicador de paleoniveles lacustres. Y presento a continuación la interpretación de estos resultados. Vemos acá que tanto el lago Pintito como el lago Escondido muestran muy escasa abundancia de árboles previo a los 14.000 años. Vemos que a partir de esa fecha hay un incremento sostenido, rápido y furioso en los árboles, y llega a establecer bosques de Nothofagus a partir de los 12.900 años. Nuestra interpretación de esto es que hay un incremento de precipitación que permite entonces que estos árboles se diseminen por el paisaje y forman entonces bosques, tanto en el sector de Lago Pinto, que está cercano a Última Esperanza, que está al lado, está en Última Esperanza de hecho, y en el sector de lago de Skyrim. Entonces vemos que es una señal muy prominente que comienza a los 14.000 y que llega a formar bosques a los 12.900 y que posteriormente incrementa aún más hasta el presente. En el caso de Escondido vemos que es un registro que tiene una discontinuidad acá, pero en todo lo que corresponde a los tramos en que se sobrelapa con Lago Pintito muestra exactamente lo mismo. Así que ambos son réplicas del otro, son prácticamente idénticos. Vemos que posteriormente hay, en ambos sitios comienza actividad de fuego en torno a los 12.900 años. Recuerden que a los 12.900 años se establecen los bosques en la zona. Y vemos que hay una gran abundancia entonces de fuegos durante varios milenios, hasta 7.500 años. Fíjense cuán fogosa es esta zona, una gran cantidad de fuegos en ambos sitios durante ese intervalo. Y posteriormente desciende, llega a valores prácticamente cero, y en los últimos siglos hay un incremento notable, en el lago Pintito sobre todo. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Que los fuegos en esta zona se establecieron una vez que las condiciones climáticas eran conducentes para la desecación de los combustibles, de la madera. Y eso ocurre cuando hay condiciones cálidas y secas. Entonces, alguien encendió el switch a condiciones cálidas secas a partir de 12.900 y alguien lo apagó a los 7.500, y desde entonces ha habido muy poco fuego hasta, bueno, los últimos siglos. En relación a isoetes, podemos decir que estas plantas acuáticas litorales incrementan a partir de 11.300 años y permanecen en alta abundancia hasta 7.500 años en ambos sitios. Posteriormente hay unas oscilaciones, particularmente bien expresadas en el sitio Pintito, y se llega entonces a condiciones bajas de isoetes en ambos casos. La interpretación es que cuando no hay isoetes es porque el lago es alto, y cuando hay isoetes es porque el lago es bajo. Entonces vemos que hay lagos bajos durante este intervalo mostrado con gris acá, y nuestra explicación para eso es que hay un descenso en la precipitación, que permite entonces lagos bajos y la ocurrencia de fuego durante ese tiempo. Ok, aquí se nos complejiza un poco la cosa, pero voy a ir muy pausadamente. Acá muestro un promedio de la abundancia del polen arbóreo. Voy a retroceder. Fíjense acá la curva del lago Pintito en rojo y la de Escondido en negro. Estos son los valores individuales de cada nivel analizado. Bueno, si le saco un promedio a esto a través del tiempo, obtengo estas mismas curvas que están acá, que son curvas más suavizadas, que muestran entonces incremento a partir de 14.000 años en el polen arbóreo en ambos sitios. Vemos que tiene una serie de fluctuaciones y posteriormente llegan aquí a 90 y mucho, 95, 97%
prácticamente de manera invariable en lo que es el lago Pintito, y algo similar ocurre entonces también acá en el lago Escondido. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de los 14.000 vemos un establecimiento de vegetación arbórea que lleva a la formación de bosques que persisten en la zona hasta el presente. Ok, aquí hay otras curvas de otros colores que corresponden a otros sitios dentro del mapa que les mostré. Y aquí se muestran sus porcentajes de variación promediados, y vemos que varios sitios muestran incrementos similares a los de Pintito y Escondido. Algunos no suben, no incrementan mucho, sino hasta posteriormente, una vez pasada esta valla, llamémosla, gris. ¿Ok? Entonces vemos que hay incremento del polen arbóreo en muchos sitios, llega a establecimiento de bosques. En otros sitios se mantienen bajos y posteriormente a los 7.000 incrementan, y algunos forman bosques cerrados, como en este caso Naranja, que es el sitio de Río Rubens. ¿Ok? Entonces vemos que hay cierto número de sitios que de manera temprana establecen bosques, y otros que establecen bosques posteriormente. Acá, este diagrama de abajo corresponde a un análisis estadístico de los datos que se muestran arriba, y lo que hace este análisis es que detecta saltos estadísticamente significativos en el registro. Y vemos, bueno, no dice nada distinto a lo que vimos arriba, solamente identifica momentos en los cuales ocurren estos incrementos estadísticamente significativos de polen arbóreo. Y vemos que dentro de lo que es este recuadro con líneas segmentadas, que va entre 14.700 y 12.700, hay una serie de sitios que establecen bosques de manera temprana. Otros sitios se frenan y posteriormente incrementan, algunos forman bosques. ¿Cuál es la interpretación? Bueno, en el caso superior vemos que hay ciertos sitios que establecen bosques tempranos, y son sitios que están ubicados en los sectores más húmedos del área de estudio, y aquellos que se establecen posteriormente son los sitios ubicados en los sectores más secos. La figura de abajo muestra lo mismo, pero indica que muchos de estos sitios previo a 13.000 ya eran bosques. Y esos sitios son los que están más cercanos a la costa. Ok, focalicémonos en este tiempo, entre 10.000 y 17.000. ¿Voy muy rápido, Rodrigo? Ay, perdón. Va súper bien, Pato, por lo menos para mí. Okay. Nadie ha dicho lo contrario. Bueno, acá voy a constreñir el análisis de los sitios entre 10.000 y 17.000. Vemos que, como indicaba recién, muchos sitios forman bosques tempranos antes de 13.000, y otros sitios forman bosques posteriormente, posterior a los 11.500. De hecho, ya a los 11.000, todos los sitios muestran bosque, lo cual es interesante. Bueno, ok, y la explicación es incremento de precipitación que afectó de manera variable a sectores ubicados más hacia el oeste, que son sectores más húmedos, y en menor cuantía aquellos sitios ubicados más hacia el este, que poseen o que reciben menos precipitación en la actualidad. Ok, además ya sabíamos que los fuegos comienzan a los 12.900 y que había gran actividad de fuego hasta los 7.500 durante ese intervalo gris, ¿se acuerdan? Y que corresponde a condiciones cálidas y secas. Y eso está afuera de este rango temporal, está más a la izquierda. Aquí me estoy focalizando en lo que ocurre antes de 10.000. Bueno, acá aquí hay un par de curvas que son interesantes, y son un par de curvas que hemos estado trabajando con Natalia. En naranjo, estas son curvas, la curva naranjo resume la abundancia y cantidad, no, la edad y número de edades radiocarbónicas
sobre mamíferos fósiles. Por lo tanto, valores más altos indican que hay mayor número de edades radiocarbónicas dentro de esa edad. Entiéndase que hay un pic acá en torno a los 12.800 años, que es el momento en el cual hay más fauna pleistocénica en las cuevas de Última Esperanza. Hay otros momentos en que hay abundancias menores y corresponde a momentos en los cuales hay menos mamíferos fósiles datados en esas cuevas. Y es interesante, fíjense la curva naranja, que muestra de que desde muy temprano hay fauna pleistocénica en estas cuevas, y que la abundancia de edades radiocarbónicas sobre esta fauna incrementa y llega a su máximo a 12.700, 12.800. Llama la atención que a partir de ese punto hay un descenso, pero espectacular, y persisten algunas cuantas edades radiocarbónicas que desaparecen en torno a los 10.800 aproximadamente. Una interpretación de esto es que los mamíferos fósiles fueron más abundantes en las cuevas previo a 13.000, en particular entre aproximadamente 14.000 y 13.000. Otra cosa interesante que muestra esto es que muy temprano en la historia de estas cuevas, y muy temprano después que el lóbulo glacial Última Esperanza retrocedió de su máximo, prácticamente de manera instantánea llegaron los mamíferos a las cuevas. Lo cual es interesante. Esto significa entonces que los mamíferos no tuvieron que migrar 1.200 o 5.000 kilómetros desde lejos para llegar a la zona. Lo que sugiere esto es que los mamíferos fósiles estaban viviendo ahí mismo, en esa zona, prácticamente al lado del margen glacial, durante el último máximo glacial, y que cuando los glaciares retrocedieron de su última posición de estabilización del último máximo glacial, y dejaron al descubierto todo este terreno, la megafauna pleistocénica simplemente se movió 10 metros, exagerando, hacia sectores donde antes habían glaciares, y llegó y colonizó esta zona de Última Esperanza, que son las cuevas del Cerro Benítez, en torno al Cerro Benítez. Lo cual es interesante. A mí me sugiere entonces que la megafauna pleistocénica en esta zona estuvo habitando de una manera permanente el último máximo glacial a lo largo de la periferia de estos glaciares. Y que cuando retrocedió, simplemente se corrió un poquito hacia sectores donde antes había hielo. ¿En qué contexto? Bueno, aquí estas curvas nos indican que previo a 14.000, en todos los sitios, bueno, 14.500 en todos los sitios, lo que predominaba eran arbustos y hierbas altoandinas. Entonces, esta es fauna glacial que estaba feliz viviendo al margen de la Última Esperanza, con abundantes pastizales y con muchos arbustos característicos de los ambientes altoandinos y también de la estepa patagónica. Y vemos que cuando incrementa la cubierta arbórea en esta zona, bueno, los mamíferos que ocuparon las cuevas estaban felices, la habitaron, y fíjense que a partir de cierta fecha, que estoy mostrando acá con este rectángulo, a partir de cierta fecha, cuando ya se han establecido bosques en la mayoría de los sitios, hay una disminución importante en la abundancia de mamíferos, registrados en las cuevas mediante el método radiocarbónico. Y fíjense que disminuye abruptamente a un mínimo y posteriormente desaparece. Entonces, hay algo antagónico acerca de bosques y abundancia de megafauna en las cuevas de Cerro Benítez. Ahora, la expresión geográfica de estos sitios que estamos viendo acá, ¿cómo se distribuyen en el paisaje? Bueno, acá coloqué en el eje X es la distancia del sitio de estudio a la costa más cercana. En general los ambientes costeros son bastante húmedos. Y vemos que los sitios que están ubicados más cercanos a las costas son los que muestran
la más temprana expansión de polen arbóreo en el registro. Y vemos que los sitios que están más alejados de las costas son los que muestran el establecimiento de vegetación arbórea más tardíamente. Bueno, a mí eso me sugiere de que hay un gradiente de precipitación y que la vegetación arbórea expandió desde sectores húmedos a sectores menos húmedos a lo largo de un eje oeste a este. Ok, Natalia, hace unas horas atrás, nos habló de la relación entre la desaparición de la megafauna y la vegetación en el área de estudio, aludiendo a un estudio que, junto con otros especialistas, publicamos hace 5 años atrás. Y mencionó los resultados de 2 sitios. Estos 2 sitios son los que se muestran acá. Uno es Pantano Dumestre, ¿qué color es ese? Morado parece. Y un sitio que se llama Lago Everhart. Y son 2 sitios que están pegados a la costa, en Última Esperanza, y que están muy cercanos a las cuevas. Y ella correctamente dijo que la desaparición de la megafauna aparentemente tenía que ver con un cierre del bosque. Lo cual es cierto, yo sigo pensando eso, pero fíjense que aquí hay un desfase importante, porque el descenso marcado aquí en la abundancia de mamíferos datados por radiocarbono respecto a el establecimiento de bosques, según estos 2 sitios, entre ambos eventos hay algo así como 1000 años de desfase. Lo cual llama la atención. A mí me parece que difícilmente algo que ocurre en 1000 años posterior puede dar cuenta de lo que ocurrió 1000 años antes. Pero bueno, ahora que tenemos más sitios, yo creo que se aclara un poco la película. Y vemos entonces que estos 2 sitios que les acabo de mostrar, que son el Pantano Dumestre y el Lago Everhart, se muestran acá. Y son 2 sitios que están pegados a la costa. Pero fíjense, es anómalo, porque estos 2 sitios que están acá, pegados a la costa, muestran establecimiento de vegetación arbórea, incremento arbóreo, muy tardíamente. De hecho, lo muestra aproximadamente 2000 años posterior a sitios que están ubicados a la misma distancia de la costa dentro de la misma zona geográfica. Lo cual llama la atención. Hay algo particular acerca de estos 2 sitios. Bueno, puesto en el contexto de este análisis, a mí me sugiere que probablemente estos 2 sitios están registrando efectos de herbivoría por parte de los megaherbívoros, por parte de la megafauna pleistocénica, que habitaba cercano a estas cuevas y que probablemente inhibieron el establecimiento de vegetación arbórea en torno a esos sectores por ramoneo, en estos sectores inmediatamente adyacentes a la cueva de Milodón. Entonces, volviendo a la figura anterior, a la figura que tiene todos los sitios de análisis, vemos que hay una disminución de mamíferos datados en las cuevas en el momento en el cual muchos sitios han mostrado ya el establecimiento de bosques, y cuando se establecen los bosques en el sector cercano a Cueva Milodón, ya quedan muy pocos mamíferos en las cuevas. Probablemente lo que está ocurriendo acá es que esta escasez de megaherbívoros permitió el establecimiento de bosques en este sector aledaño a las cuevas. Es una hipótesis. Ok, entonces acá hago un resumen de la vegetación. Patricio, antes que sigas, quisiera conectar con una pregunta que quedó pendiente o que abordó no completamente Natalia en la mañana. Era una pregunta que decía si es que Nothofagus, la expansión de Nothofagus tuvo que ver algo con la desaparición de la megafauna. A la luz de lo que acabas de presentar, ¿eso estaría correcto o no? Ok, retrocedo para abordar con cierta propiedad la pregunta. Vemos que las cuevas son ocupadas muy tempranamente por fauna, en un momento en el cual hay
muy poca vegetación arbórea. El que haya tan poco porcentaje de polen arbóreo significa que hay muy alto porcentaje de polen no arbóreo. ¿Y eso qué significa? Significan pastos, arbustos, un ambiente predominantemente abierto. En este ambiente abierto, durante las etapas más tempranas de la última terminación, la megafauna ocupó las cuevas y seguramente no estuvieron circunscritas exclusivamente a las cuevas, seguramente estuvieron a lo largo de todo el paisaje. A ver, voy a parar eso un momento. Ya, de vuelta. Entonces, en estos ambientes abiertos, no solamente durante la última terminación, sino también durante el último máximo glacial, la megafauna habitó la zona. Cuando ocurre un cierre de la vegetación arbórea y se establecen bosques, vemos que hay una disminución importante en la abundancia de mamíferos datados en las cuevas. Hay un correlato, es decir, bosques son, comillas, antagónicos a la abundancia de mamíferos fósiles en las cuevas de Cerro Benítez. Ahora, aquí se puede decir, si es que hilamos fino, que entre 14.000 y 13.000 aproximadamente aumentan los mamíferos en las cuevas, en el momento en el que se está estableciendo bosque en torno a la zona. Bueno, probablemente los mamíferos ocuparon las cuevas porque se vieron empujados por el establecimiento de bosques en los sectores circundantes, y se concentraron en ese sector. Es una posibilidad. Pero aquí lo que vemos es que este primer golpe, llamémoslo así, este primer golpe con el establecimiento de bosques, diezma la abundancia de mamíferos, y con el segundo golpe, desaparecen. O muy poco tiempo después. Visto de esa manera, uno podría postular que los mamíferos que habitaron esta zona ocupaban ambientes distintos a los ambientes de bosques que caracterizan las etapas más tardías de la última terminación y todo el Holoceno en esta zona de estudio. Ahora, aquí hay una cosa interesante, porque si eso es así, ¿por qué se extinguieron? Considerando que hacia el sector de Torres del Paine, como tú bien mostraste, ambientes abiertos persistieron durante el Holoceno. No obstante ello, desaparecen. Bueno, respecto de eso, yo diría que estas cuevas de última esperanza, en torno a Cerro Benítez, son buenos sensores de fauna en ese sector y no en otro. Habría que examinar entonces en sectores distales hacia la estepa, si es que hay registros de mamíferos fósiles que muestren presencia, ausencia, desaparición durante esa etapa mostrada con el rectángulo amarillo en este sector. Patricio Moreno, nos han llegado 2 consultas, como para que descanse un poquito. Una es de Leonardo Villasís, quien dice: entonces, ¿se podría sugerir un top-down control clima, fauna, vegetación para este caso específico? Muy interesante concatenación de componentes ecológicos. Y Jaime y Manuel después dice: ¿es posible que el cambio climático y vegetacional en consecuencia haya proliferado algún componente tipo venenoso en su composición, enfermando a los herbívoros? Eso. Ok, yo pienso que hay una relación primaria, que sería la relación clima, vegetación, paisaje, fauna, modulada localmente a escalas espaciales pequeñas por efectos de herbivoría que estarían manteniendo a raya probablemente en torno a sectores habitados por la fauna,
la presencia de vegetación arbórea. Pero eso es secundariamente. Primariamente sería clima, vegetación, fauna. Así que yo pienso que es acertado ese top-down primario y un bottom-up probablemente secundario. Ahora, en relación a la otra consulta, no lo he pensado. Yo pienso que habría que examinar si es que la vegetación representada en los registros polínicos durante ese tiempo podría apoyar esa idea. Yo así preliminarmente diría que no, pero no me cierro la posibilidad. Habría que examinarlo con mayor detalle. ¿Ok? Ok, quedan 15 minutos, Patricio Moreno. Sí, aquí cierro. Vemos entonces que este es el resumen gráfico. Vemos que durante la etapa temprana de la última terminación glacial en Magallanes, no en Magallanes, en este sector de Magallanes, vemos que entre 18 y 14K vemos vegetación semejante a la vegetación altoandina, actualmente presente sobre las cimas de cerros en esta zona. Vemos que entre 14 y 12.500 hay expansión arbórea y establecimiento de bosques. Creo que me equivoqué acá, es 12.900. Por favor, corríjanlo. Se establecen bosques. Posteriormente, entre 11.000 y 7.500 hay un intervalo cálido seco, con fuegos y con lagos bajos, lagos someros. Y desde entonces vemos que los lagos se profundizan, desaparece el fuego, hay un silencio de fuego, llamémoslo así, y hay establecimiento de bosques densos, lo cual es consistente con un incremento de la precipitación y condiciones más frías. En cuanto a la fauna, este análisis preliminar, llamémoslo así, indica que megafauna y humanos, me acabo de dar cuenta que no discutía los humanos, pero lo dejo para preguntas, megafauna y humanos ocuparon cuevas en torno al lago a Cerro Benítez, inmediatamente después que el lóbulo Última Esperanza abandonó las Morenas Arauco, y el lago provincial Puerto Consuelo abandonó su máxima elevación. Lo cual a mí me sugiere que la megafauna en esta zona habitó de manera extendida, de manera ubicua, los ambientes periglaciales en torno a lóbulos como Última Esperanza, durante el último máximo glacial. La presencia de megafauna en las cuevas declina a los 12.500 cuando se establecen bosques en la región e incrementan los paleofuegos. Y una hipótesis osada es que el establecimiento de bosques en los sitios más cercanos a las cuevas es anómalamente tardío. Claramente hay un contraste con otros sitios no tan cercanos a las cuevas, lo cual interpreto como producto de herbivoría por parte de estos megamamíferos durante ese tiempo entre 13.000 y 11.000 aproximadamente. Y eso sería todo. Muchas gracias.